El apóstol Pablo, escribiendo en la iglesia en Corinto, hay una expresión bien importante que queremos tomar en esta hora para hablar acerca del tema del ayuno. Primera de Corintios 9, vamos a leer desde el verso 24, vamos a leer para darle un mayor énfasis al texto en esta hora. Dice la Biblia: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo atleta se abstiene de todo, ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros, dice la Biblia, una incorruptible. Así, de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Trato severamente a mi cuerpo y lo someto a la disciplina, no sea que habiendo predicado a otros, yo sea descalificado. Oremos. Bendito Señor, muchas gracias. En esta hora yo te agradezco el privilegio, la bendición, Señor, de poder estar en tu casa de oración. Hemos cantado, hemos alabado, hemos adorado tu nombre. Gracias te doy, Señor, en esta oportunidad, y te pido, Rey de la Gloria, que seas tú hablando a nuestras vidas y que este momento, Señor, de tu palabra podamos atesorarlo, ponerlo en práctica, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. En esta hora vamos a hablar bajo ese tema, lo que es el ayuno. Ese es el tema que queremos compartir. Y qué mejor tema, hermanos, para este día, que estamos en lo que es un tiempo de ayuno y oración, un tiempo en el cual buscamos a Dios, hermanos, a través del sacrificio. Y algo bien importante que queremos ir detallando en esta enseñanza es acerca de la importancia del ayuno, los beneficios del ayuno. ¿Qué es el ayuno? Definitivamente es algo que todos debemos de comprender y saber, hermanos, qué es el ayuno verdaderamente. La Biblia nos enseña, y esto lo vamos a dejar como último punto, cuál es el ayuno que el Señor busca, hermanos, en nosotros. Pero cuando hablamos de ayuno, hermanos, simplemente estamos hablando, hermanos, de abstenernos. ¿Abstenernos de qué? En este caso, hermanos, principalmente consideramos que es abstención de todo tipo de alimento. Cuando nosotros decidimos, hermanos, decir, bueno, voy a ayunar, voy a buscar el rostro de Dios, voy a apartar un tiempo para dedicarlo a Dios, y decidimos abstenernos, es decir, dejamos de consumir lo que es el alimento, dejamos de consumir, hermanos, en ciertos ayunos también lo que es el líquido. Pero a la larga, hermanos, con los años, con el tiempo, con todo, hermanos, la evolución que la iglesia ha tenido, nos damos cuenta también de que el ayuno no solamente puede ser alimento, hablando de algo natural, sino que si hablamos de abstenernos, estamos hablando, hermano, que hay muchas cosas de las cuales también podemos y debemos de abstenernos a la hora de ayunar. Y esto es bien importante, porque cuando nosotros nos sometemos a ayuno, ya sea un tiempo, hermanos, dedicado a Dios, o muchos días, como lo vamos a ver a través de la palabra misma, pero también nosotros también debemos de abstenernos de todo aquello que pueda desconcentrarnos a la hora de la búsqueda de la presencia de Dios. Amén. Cuando nosotros, hermanos, estamos buscando a Dios, en ese momento debemos de desconectarnos y dejar ese tiempo, hermanos, para conectarnos directamente a la presencia misma de Dios en nuestra vida. Por eso estamos hablando que el primer punto en esta hora es que el ayuno, hermanos, viene a considerarse como una disciplina espiritual. Y esto lo leímos en el texto inicial, cuando la Biblia dice: todo atleta se abstiene de todo. Y también dice la Biblia que el apóstol añade y dice: yo no corro por correr, sino que también trato severamente a mi cuerpo y lo someto a disciplina. Es decir, de que el apóstol
está hablando, hermanos, de algo bien notorio en aquellos tiempos de los corintios. Y es de que en aquellos tiempos, hermano, en el pensamiento griego existía, hermano, las diversidades de divinidades griegas, pero también existía lo que eran las disciplinas deportivas. Por eso usted va a ver, hay una marca de zapatos bien conocida que es la Nike, la marca Nike. Esta marca Nike viene de lo que es el nombre Nike, que se puede leer directamente, ¿va? Nike. Y Nike era una diosa de los griegos, la diosa de lo que era el deporte. Era considerada como una diosa de las disciplinas deportivas. Por eso Nike en el mundo griego era una diosa considerada, repito, acerca de lo que eran las disciplinas deportivas. Pero ahora bien, ahora usted puede ver, ¿verdad? Todo el mundo, los deportistas en su mayoría ocupan esta clase de calzado, el calzado Nike, que viene de la expresión Nike, que era una diosa que también era considerada la diosa de los deportes. Entonces, pero viéndolo desde el punto de vista espiritual, la Biblia dice que aquel que corre, y el apóstol Pablo canaliza este pensamiento acerca de las carreras, acerca de lo deportivo. Él mismo dice claramente, ¿verdad?, que el darle mantenimiento al cuerpo no tiene mayor consideración en el mundo espiritual. No dice que sea malo cuidar el cuerpo, no dice que sea malo, pero lo cierto es de que al final, dice, el cuerpo se va deteriorando y es el espíritu que tiene vida y se va restaurando. Pero al final, lo cierto es de que el apóstol señala esto desde un punto de vista deportivo. Y él dice, yo no corro por correr. Y deben de saber que todo aquel que corre, no corre por correr tampoco, sino que corre por un premio. Un premio, y usted lo sabe perfectamente. Bueno, hace días atrás y el día de ayer todavía estaban haciendo una disciplina de ciclismo. Y han estado cerrando las calles en diversas partes del país. El día de ayer nos tocó a nosotros poder, hermanos, visualizar eso de cierto punto, donde, hermanos, habían los ciclistas. Y los ciclistas, déjenme decirle, es una disciplina deportiva. ¿Y por qué se llama disciplina? Por lo mismo, porque requiere de mucha disciplina para poder obtener los premios. El que corre, dice la Biblia, se abstiene de muchas cosas, se abstiene de todo. Y esto, hermano, lo podemos ver en las diferentes áreas deportivas. Aún, hermano, los encargados, los entrenadores, aquellas personas que están al cuidado de los deportistas, ellos tienen cuidado, hermano, de su dieta alimenticia. Tienen cuidado que ellos no se desvelen. Tienen cuidado, hermanos, de que ellos, hermanos, no puedan trasnochar. Tienen cuidado, hermanos, de que ellos no vayan a consumir drogas en el ambiente que viven. Tienen cuidado, hermanos, de que ellos se mantengan, hermanos, en el área de lo que es cuidar su cuerpo físicamente a través, hermanos, de los ejercicios. ¿Por qué? Porque ellos saben de que si ellos no se cuidan, ellos no van a rendir, hermanos, lo necesario para poder estar en una cancha, para poder estar en un cuadrilátero, para poder estar, hermano, en alguna disciplina deportiva. Por eso el apóstol Pablo, conociendo el ambiente, hermano, de aquellos tiempos en Corintios, él les explica de esta manera: miren, todo aquel que corre en el estadio, dice, y ocupa la expresión, hermanos, deportiva, en el lugar donde todo el mundo va, hermanos, y es copartícipe de una disciplina, dice, todos corren en el estadio, pero todos corren, pero solamente uno, dice, se lleva el premio. Y él aconseja y dice, ya en el área espiritual, ustedes también deben de correr de tal manera que lo obtengan. Es decir, no correr por correr. Todo atleta se abstiene de todo. Ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El apóstol hace, hermanos, una comparación y dice, todas estas personas que están en los estadios, todas estas personas, bueno, y de ahí viene, de Atenas, Grecia, ¿verdad? Lo que era la disciplina deportiva, todos ellos corren para obtener un premio corruptible,
un premio natural, un premio terrenal. Nosotros corremos para recibir una corona incorruptible. Y mira, hermanos, que el apóstol no deja nada a un lado, sino que sabemos que la corona era de olivos. Era una corona que cuando alguien ganaba los primeros lugares le ponían una corona de olivos, en señal de que él era el vencedor, en señal de que él había ganado en X disciplina deportiva. Por eso el apóstol, hermano, él dice, ¿y saben qué? No vamos a correr por correr en esta vida. Si vamos a correr, debemos de ir definidos que vamos a obtener el premio que nosotros deseamos en la vida cristiana. Por eso, hermano, qué importante darnos cuenta en este tiempo que a través del ayuno nosotros nos estamos absteniendo de las cosas naturales. Mira, hermano, no lo tomen poco, y es bien importante cada día saber que así como los deportistas en las disciplinas que ellos tienen, ellos, hermanos, primeramente comienzan con poco, y esto lo hemos dicho en múltiples ocasiones. Si les toca correr, ellos no van a correr el primer día de entreno 5 kilómetros. No, definitivamente, probablemente corran 1 kilómetro. Y con el tiempo, ellos van aumentando. Ellos se van sometiendo. Ellos van disciplinándose a correr un poco más. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va adaptando a lo que están haciendo. Y mire, hermano, en el área del ayuno, es importante también preparar el cuerpo. Preparar el cuerpo para someternos a un ayuno. ¿En qué sentido? Mire que, ya el día de ayer ya venimos a altas horas de la noche y todavía estamos haciendo preparando ciertas cosas. Eran las 12, antes de las 12 ya. Y recuerdo que Estercita dijo, bueno, mañana hay ayuno, dijo, y todavía no son las 12, es decir, el nuevo día. Voy a ver qué como, dijo, porque mañana hay ayuno. Bueno, ella en su manera, ¿verdad? Dice, me voy a preparar porque mañana no voy a comer hasta tales horas. Entonces, es una manera en realidad. No digo que sea buena, no digo que sea mala. Lo cierto es que todo el mundo debe de prepararse. Ahora bien, hermano, hay ayunos que duran varios días, de los cuales la Biblia lo señala y lo vamos a ir viendo poco a poco. Hay ayunos de varios días. Señala de 3 días, el ayuno de 21 días, el ayuno de 40, pero no está hablando de tiempo, hermano, sino más bien estamos viendo de que hay ayunos que pueden ser un poco más perdurables que otros en las diferentes áreas. Hay ayunos, hermanos, de los cuales usted comienza su ayuno. Usted sabe que según nuestra zona horaria, a las 12 de la medianoche es el nuevo día. Y por ende nosotros no consumimos alimentos desde esa hora y comenzamos el ayuno, buscamos de Dios. Pero también debemos de saber que probablemente ya en la tarde o en la noche podemos comer alimentos. Pero probablemente nosotros decimos, no voy a comer alimentos porque quiero hacer un ayuno de 3 días. Es decir, un ayuno que perdure 3 días de tiempo, donde nosotros decidimos probablemente, hermanos, no comer alimentos hasta cumplir los 3 días de ayuno. Hay personas que pueden hacerlo de otra manera. Voy a ayunar 3 días, pero en la noche voy a estar consumiendo alimento. Y eso está bien, es magnífico, porque siempre nos abstenemos durante un tiempo de muchas cosas. Pero debemos de tener cuidado. ¿Y por qué? Porque, hermano, muchas veces a la hora de comer, a mí me pasó en cierto momento, y les comentaba a algunos hermanos esta situación. Creo que fue un ayuno de 3 días, que estuvimos con unos pastores que decidimos. Aún estuvimos en Guatemala, donde un buen amigo, un buen pastor, que ahora es el presidente de la obra en ese lugar. Estuvimos en su casa, en su residencia, un lugar bastante amplio. Nos dio un lugar, hermanos, bastante cómodo, bastante fresco. Y estuvimos ahí 3 días, orando, ayunando y teniendo devocional y teniendo alabanza, adoración, escribiendo mensajes, haciendo, hermanos, lo que teníamos que hacer. Habíamos, creo que 3 pastores en ese momento. Pero yo cometí un error, o por lo menos en realidad todos los cometimos, pero a mí me afectó más. Y es de que después de 3 días de ayuno, hermano, usted debe de saber que el cuerpo está débil.
de no consumir alimento, ¿verdad? Está débil. Y cuando uno va a consumir alimento, hermanos, si uno no tiene cuidado, hasta puede quedar intoxicado. Yo recuerdo que el pastor, hermano, yo sé que no lo hizo de mala manera. Quizás ellos están acostumbrados y han acostumbrado el cuerpo de así. O quizás se le olvidó que nosotros veníamos de 3 días de ayuno y él pensó que a pasear habíamos llegado. Pero lo cierto es que después, hermanos, porque también estuvimos en unos cultos con él, en algunos cultos que le invitaron a predicar, otros en la iglesia local, pero estuvimos conectados con Dios. Pero lo que sucedió fue que cuando ya veníamos, él nos invitó a comer. Y mira, hermano, nos invitó a comer hamburguesas. Y todo el mundo, hermanos, pidiendo la más grande, la Big Mac, la más grande, hermano. Y si es posible, póngale más. Y la soda más grande que había, y con refil, que bueno, ¿verdad? Y hay refil en Guatemala. Y mira, hermano, todos comiendo bien galán. Pero lo que no nos dimos cuenta es que estábamos en ese momento entrando en una etapa, hermanos, de que el alimento tenía que ser un poco más sutil, un poco más suave. Por eso se recomienda, hermanos, que después de ayunos, ya independientemente, hermano, sea algo liviano, algo de lo cual no nos cause daño y algo de lo cual no nos vaya a embotar. Y eso fue lo que pasó conmigo, bueno, en realidad con todos, pero como digo, a mí me afectó más. Nosotros comimos tranquilos y todo. Ya cuando veníamos de camino a altas horas de la noche y a la madrugada, después de 3 días, hermano, yo sentí que me estaba ahogando. Yo sentí que el cuerpo no estaba cómodo. Yo sentí que algo no estaba bien y quería, hermano, estaba mareado. Yo decía, Dios mío, pero vengo de 3 días de ayuno, ¿y qué pasa si no es nada nuevo para nosotros? ¿Y qué es lo que pasó? Y hermano, yo supe en ese momento que el alimento que había consumido no era el correcto. Mira, hermano, hasta que le dije al pastor que iba manejando, mira, hermano, hazme un favor, pará. Se detuvo, hermano, fui hasta que vomité, hermano. Ni modo. Y vomité, recuerdo, hasta ahí, hermano, el dolor de cabeza se fue. Ya sentí que ya no habían mareos. ¿Por qué, hermano? Porque el cuerpo estaba débil. Y cuando nosotros, hermanos, no lo instruimos, no lo conducimos, hermano, hablando del alimento con algo liviano, podemos terminar mal. Y podemos terminar al punto, hermanos, tan mal que podemos perder todo lo bueno que hicimos en el tiempo de ayuno, ¿verdad? Y todo. Por eso yo digo, es una disciplina espiritual. Si usted en algún momento, hermanos, usted decidiera y dice, bueno, hermano, yo voy a dedicar a Dios 3 días. Desde la mañana hasta la tarde. En la tarde yo consumo alimento, o si lo hago 3 días, 2 días sin comer alimento, usted puede hacerlo, pero tenga en cuenta algo: a la hora de consumir alimento necesitamos, hermanos, hacerlo paulatinamente. Es decir, si es posible, hermano, solamente tomar agua, luego un alimento liviano, a modo que el cuerpo se vaya adaptando nuevamente a la comida. Recuerdo un pastor, no sé, no lo recuerdo, que todavía esté en la organización, creo que ya no. Él intentó hacer el ayuno de 40 días, pero no lo hizo preparando su cuerpo. ¿Y cómo preparamos el cuerpo para un ayuno de tanto tiempo, hermano? ¿Cómo? Claro, también tenemos que estudiar qué fue lo que pasó en el ayuno de Jesús, porque la Biblia dice que Jesús tuvo hambre. Y muchos biblistas dicen, él tuvo hambre, no tuvo sed. Y llega un momento, hermano, que lo que más sofoca es la sed, principalmente en estos lugares calientes, ¿verdad? No es tanto el hambre. Llega un momento que ya después de las 12, 1 de la tarde, usted ya siente como que se siente hasta lleno. Pero no es porque ha comido, sino que el cuerpo, hermanos, actúa de esa manera. Pero la sed es incontrolable. La sed cuesta, hermanos, controlarla. Entonces muchos biblistas dicen, hermano, muchos biblistas consideran que Jesús, claro, nosotros podemos decir, no, pero él era Dios manifestado en carne, sí, pero no dejó de ser humano. Él era humano y él ayunó como todo hombre. Y dice la Biblia que él tuvo hambre, y los biblistas dicen,
él no consumió alimento, pero sí bebía agua. Y claro, hermano, de una manera humana es bastante lógico, ¿verdad? De una manera humana podemos decir, bueno, es probable, porque también la tentación no se trataba de agua, sino se trataba de alimento. Cuando le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero lo cierto es, hermano, que este pastor no se preparó previamente para estos ayunos. ¿Y cómo nos preparamos? Al cuerpo, hermano, si estamos acostumbrados a comer mucho antes de un periodo de tiempo de ayuno, tenemos que ir preparando este cuerpo. ¿Y cómo? Dándole poco alimento. Dándole poco alimento, a tal grado que una semana antes del ayuno prolongado de tiempo, nosotros, hermano, el cuerpo lo vayamos acostumbrando poquito alimento, poco alimento, a tal grado que cuando el cuerpo no recibe alimento, ya viene acostumbrado en eso. Ya viene, hermano, preparado para recibir poco alimento. Pero él, hermano, abruptamente, es decir, de una sola vez, hermano, él entró al ayuno y comenzó a ayunar. Mira, hermano, el deseo de él era bueno. Claro, ayunar y buscar el rostro de Dios. Pero mire, ¿sabe cómo terminó? No recuerdo si a los 20 y algo de días, él quedó desmayado. Y se desmayó. Y hasta donde a mí me han contado lo ocurrido fue de que a él lo encontraron. No es de que él despertó, no, sino que a él lo encontraron ahí tirado. Y el problema fue, hermano, de que ya sus tripas se le habían pegado al cuerpo. Ahora, hermano, lo último que yo supe fue de que tuvieron que hacerle, hermanos, una operación donde las tripas ya no son naturales, sino que tuvieron que reemplazarlas. ¿Aprovechó el ayuno? Al final no, hermano. Por eso, hermano, dice la Biblia que el que corre, el atleta, de todo se abstiene. Es decir, hermano, de una manera limitada nosotros tenemos que ir poco a poco. Mire, hermano, yo le quiero decir, en el área espiritual es una disciplina. No significa que de un día para otro, voy a ayunar 7 días. Probablemente lo logremos, pero no con el objetivo correcto y terminemos enfermos. Tiene que ser, hermano, una preparación previa para entrar a este ciclo de ayunos cuando ya son de varios días. Claro, en este momento nosotros como iglesia, hermano, estamos haciendo un ayuno de horas, ¿verdad? Donde nos abstenemos de desayuno y de almuerzo, hermano. Pero ya más adelantito venimos y almorzamos. El día de ayer una hermana me decía, hermano, yo no sé si usted vivió esto. Me dice que los ayunos antes eran de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Claro que sí, hermana, lo vivimos. Claro, hermano, la iglesia pudiéramos hacerlo. Claro, primeramente necesitamos una devoción, ¿verdad? Porque comenzar a las 6 en la iglesia, estar muy temprano y terminar hasta las 6 de la tarde, aún una hora después de nuestro culto, hermanos, que normalmente tenemos, sería una victoria. Y mire, hermano, yo creo que por lo menos una vez al año tendríamos que intentar. Por lo menos, hermano. Y esto va a ser como una meta de la iglesia, ya irnos preparando y mentalizarnos, hermano. Un día vamos a estar en un domingo a las 6 de la mañana. Miren, no sé, hermanos, pero antes ni el tiempo no nos alcanzaba. El tiempo, hermanos, era corto. Ahora sentimos que el tiempo es bastante largo, ¿verdad? Y todo. Ya se imagina, hermano, cuántas horas serían. 12 horas, ¿verdad? 12 horas buscando el rostro del Señor, adorando a Dios. Hermano, por lo menos una vez al año la iglesia tenemos que intentar, hermanos, tener ese tipo de ayuno donde nos abstenemos de todo tipo, no solamente de alimento, sino también de todo aquello, hermanos, que, como dije hace un momento, nos puede alejar de Dios. Mire, es bueno, hay personas que dicen, yo he escuchado personas que dicen, voy a ayunar, y vaya, está bien, pero yo lo veo comiendo. Y ese ayuno, le digo yo, no, me dijo, es que yo voy a ayunar, me dice, de teléfono, me dice. Es decir, que ese día no va a haber teléfono. Y bueno, cada quien, ¿verdad? Pero ahí dice él de que está orando, está buscando de Dios, leyendo la Biblia, adorando. Y bueno, pudiera ser valedero porque también el teléfono puede ser una distracción.
pero no hay nada más, hermano, más fuerte que esta carne, ¿verdad?, que nosotros mismos. Por eso, una vez más yo digo, el ayuno, hermanos, es una disciplina espiritual. Tenemos que comenzar a ayunar poco a poco e ir aumentando, bueno, hasta las 2 de la tarde, otro domingo hasta las 3 de la tarde, otro domingo hasta las 4, otro domingo hasta las 5, ir aumentando poco a poco, hermano, a modo, hermanos, que llegue un momento que cuando nosotros decidamos, ya sea como congregación o personalmente, ayunar 2-3 días, hermano, nosotros ya estamos preparados para eso. Por eso, una vez más yo digo, hermano, la Biblia nos enseña que tenemos que someter este cuerpo a disciplina, y lo leemos y avanzamos. Trato severamente a mi cuerpo y lo someto a disciplina, no sea que habiendo predicado a otros yo sea descalificado, dijo el apóstol Pablo. Por eso, lo primero, el ayuno es una disciplina espiritual. Vamos a leer también en el libro de Joel, capítulo 2, verso 12. Libro de Joel, capítulo 2, verso 12. Se lo leo en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios así: por eso dice el Señor. Estoy leyendo una versión diferente, no sé si creo que sí. Por eso dice Jehová: convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Mira, hermano, el ayuno no solamente se trata de lo que es abstenimiento de alimento, de agua o de cualquier otra cosa que nos aleja de Dios, pero también la Biblia nos dice, hermanos, que el ayuno, hermanos, tiene que ser acompañado con una conversión. Tiene que ser acompañado con un arrepentimiento. Y esto se trata, como dice la Biblia, con ayuno, con llanto y con lamento. Un ejemplo, hermanos, que encontramos es cuando el rey David, dice la Biblia, que él peca. Él comete adulterio y homicidio en segundo grado. Y dice la palabra de Dios que él busca el perdón de Dios en ayuno. En ayuno, él se extiende de alimento, él rasga su vestido, y lo vamos a leer acá. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Mire, bien importante, porque en el tiempo antiguo, cuando alguien sentía dolor o arrepentimiento, rasgaba sus vestidos, rapaba su cabeza, se sentaba en cilicio. Y cuando hablamos de cilicio, o se vestía de cilicio, significa que usaba ropa andrajosa, dando a entender de que así estaba su vida espiritual. Por eso el Señor llega un momento donde dice: miren, ya no rasguen sus vestidos, rasguen su corazón. ¿Qué quiere decir el Señor? Mire, es bueno que ustedes, si quieren rasgar sus vestidos en señal de luto, de dolor, de arrepentimiento, está bien, pero de nada sirve rasgarse el vestido y continuar viviendo la misma vida. De nada sirve rasgarse el vestido, sentarse en cilicio, raparse la cabeza, si no hay cambio. Por eso el Señor dice: rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Volveos al Señor vuestro Dios, porque es bondadoso y clemente, lento para la ira, grande en amor, y pronto para desistir del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se apiadará y dejará bendición tras sí, presente y libación para el Señor vuestro Dios? Oiga bien: tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a la solemne asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los niños de pecho. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Oiga bien, el Señor viene y llama al pueblo a una conversión. ¿Y cómo se logra esa conversión? A través del ayuno. Es decir, que a través del ayuno, hermano, yo puedo pedirle perdón a Dios por todo aquello del cual, hermano, me ha afectado en mi vida espiritual, aquello que me ha alejado. Por eso, una vez más yo digo, la Biblia nos enseña que el ayuno es una disciplina, pero no solamente se trata de abstenernos,
sino también de buscar a Dios de todo corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque yo puedo estar ayunando, no comer, no beber. Y mire, el día de mañana, lunes y martes, y ahora también todos los pastores a nivel nacional vamos a estar en ayuno y nos vamos a reunir mañana y pasado en una congregación X en diferentes partes del país para buscar de Dios, orar y ayunar. Ese es el objetivo real, ese es el objetivo principal. Pero mira, hermano, yo le quiero decir algo. No todos, y así como todo ser humano, no todos vamos dispuestos a poder a buscar de Dios verdaderamente. Yo recuerdo, yo le decía a mi esposa, y que Dios nos ayude a no caer en eso, hermano, porque estábamos en ayuno en aquella zona, y yo miraba muchos pastores, hermanos, que a la hora de la oración, hermano, ellos lo único que hacían era estar sentados y chateando. Eso era, sentados y chateando. No es de que de repente, no, era algo que ya estaban sentadotes, hermano, y chateando libremente, no les importaba que los demás estuvieran buscando el rostro de Dios. Por eso, hermano, y si le preguntan, hermano, estuvo en ayuno, amén, hermano, no comí. ¿De qué sirvió, hermano? Porque el ayuno no solamente es dejar de comer. El ayuno, hermanos, es buscar a Dios con todo nuestro corazón. Buscar a Dios, hermano. Por eso yo le quiero decir, poco a poco la iglesia debemos de ir aumentando, hermano. Y yo sé que un día, hermano, vamos a lograr y periódicamente vamos a tener ese tipo de ayuno. ¿Qué le parece ya el otro año? Hoy iniciamos este año como prueba piloto, ¿verdad? Y decir, hermano, tal mes vamos a tener nuestro ayuno de 6 a 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y ya el otro año, hermano, vamos a decir, hermano, lo vamos a hacer cada 4 meses, es decir, 3 veces al año. Y el otro año, hermano, mire, hermano, cada 3 meses. Y el otro año, hermano, mire, cada 2 meses. Y el otro año, hermano, mire, cada mes va a haber un ayuno de 6 a 6. Mire, hermano, podemos, pero mire, todo es previamente y todo es cuestión de disposición, hermano. Todo es cuestión de querer hacerlo, y yo sé que Dios nos va a ayudar. Por eso vuelvo y repito, primeramente el ayuno es una disciplina espiritual. Así como los deportistas se preparan para lograr grandes cosas, también en el área espiritual debemos de irnos preparando a través del ayuno, absteniéndonos de alimento, ya sea de alimento o también de líquido, porque son diferentes tipos de ayuno. Mire, hermano, si usted me dice, mire, hermano, yo no aguanto, yo necesito agua, beba agua. Ahí está Esthercita ya con la botella, mire. Beba agua. Claro que llega un momento, hermano, que uno se va mejorando en esa área, uno va aumentando en esa área, y uno dice, mire, yo siento que tomé mucha agua este ayuno, pero el otro ayuno voy a tomar menos agua. Y así uno poco a poco. ¿Por qué? Porque nos vamos preparando, vamos disciplinando este cuerpo, vamos sometiendo este cuerpo en disciplina espiritual. Por eso, como digo, no es que sea malo, hermano. Mire, hay gente, yo recuerdo, no me recuerdo dónde le escuché, pero dijo, pero está en ayuno. Sí, dijo, si solamente me comí 3 tortillas con queso, dijo, y una gran taza de café, dijo. Pero el hermano estaba en ayuno, él pensaba que así era así como dicen los colombianos, dijeron el día de ayer, así es la vaina, ¿verdad? Sí, así es la cosa, ¿verdad? Piensan de que es así, ¿verdad? O como mi sobrina, una de mis sobrinas, hija de mi concuño, ella dice que papi, le dice, te voy a acompañar al ayuno, le dice, pero voy a comer primero, le dice. Ella en su inocencia, hermanos, ella comienza el ayuno después de comer. Pero lo cierto es, hermanos, de que es una disciplina, primeramente. Y segundo, es necesario que en el ayuno busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a leer también Daniel capítulo 9, verso 3. Libro de Daniel. Libro de Daniel capítulo 9, en el verso 3. Oiga bien lo que la palabra de Dios dice. Y estamos viendo que el ayuno es una disciplina espiritual. En el ayuno debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y Daniel 9, verso 1 en adelante.
de Darío, hijo de Asuero, de la raza de los Medos, que llegó a ser rey de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por la escritura, por palabra del Señor al profeta Jeremías, que la asolación de Jerusalén había de concluir en 70 años. Entonces, dice la Biblia, volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Oiga bien, hermano, la Biblia dice que Daniel se dio cuenta que el tiempo que ellos iban a estar, hermanos, en cautiverio eran 70 años. Pero ¿qué hizo Daniel? Dice la Biblia, volví mi rostro al Señor y lo busqué en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice esta confesión. Ahora, Dios, grande, digno de ser reverenciado, que guardas el pacto de amor con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tu juicio. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro que hoy lleva todo hombre de Judá, de Jerusalén y de todo Israel, los de cerca y de lejos, en todas las tierras a donde los echaste a causa de su rebelión contra ti. Señor, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, nuestros príncipes y nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Oiga bien, hermano, Daniel nos enseña algo bien importante, que cuando se ayuna con un propósito. Mira, hermano, es lo que Pablo dice: yo corro no solamente por correr, yo corro para obtener el premio. Yo ponía un ejemplo, hermanos, días atrás acerca de este punto, y es de que si yo les dijera, hermano, mire, vamos a salir a correr y vamos a dar una vuelta a la manzana. Mire, hermano, la verdad que cualquiera diría, hermano, pero ¿para qué, hombre? Nos vamos a desmayar. Pero yo le digo, mire, hermano, va a haber un premio de $100 al que le dé la vuelta a la manzana y llegue de primero. No, hombre, hermano, y ya salimos corriendo. ¿Por qué? Porque hay un premio. Hay algo que nos va a motivar. Mire, hermano, en el ayuno tiene que haber un propósito, algo que nos motive. Algo, hermano, que nos diga a nosotros la razón por la cual vamos a estar, hermano, absteniéndonos de comida. No debemos de hacerlo simplemente por rutina. No, hoy es domingo de ayuno y debo de hacerlo. No, sino más bien, hermano, tener un propósito. Y yo creo, hermano, de que todos tenemos un propósito para buscar el rostro de Dios. Mire, algunos necesitan un milagro en su familia, la conversión de algún familiar. Algunos necesitan un milagro de sanidad. Algunos necesitan, hermanos, una provisión económica. Algunos necesitan, hermano, algo de Dios para su vida. Y déjeme decirle, hermano, que a través del ayuno y a través de la oración nosotros podemos lograr, hermano, ese propósito con Dios. Podemos lograrlo. Mire, hace poco estaba leyendo un pequeño comentario sería acerca del ayuno, y yo miraba algunos testimonios de unas personas que decían: yo tenía el vicio del cigarro, decía él, estando en la iglesia, hermano, y ya tenía años. Él decía que tenía años de estar en la iglesia, pero tenía el vicio del cigarro. Pero yo decidí, dijo él, dedicarle a Dios 4 días de ayuno. Hermano, la decisión es propia. Usted puede decidir conforme usted desea, conforme a su necesidad, conforme a su capacidad espiritual y física también. Pero este hombre testificaba y decía: yo decidí ayunar y buscar el rostro de Dios en 4 días, pidiéndole que me quitara el vicio y el deseo de fumar. Y él dice: ya pasaron 5 largos años y después de ese ayuno jamás volví a tocar un cigarro con mis labios.
Es que, hermano, el ayuno es poderoso. Y ya lo vamos a ver más adelante. El ayuno, hermano, no es venir aquí solamente a abstenernos de alimentos. No, tiene que haber un propósito. Y ese propósito tiene que ser bien definido. Mira, hermano, a nadie le gusta que cuando usted va a pedir algo, usted no sepa qué es lo que quiere. ¿Qué querés comer?, le dice. Ay, lo que sea. Y la respuesta más común es: eso no existe. Aquí no hay nada, lo que sea no existe. ¿Qué querés de comer? Mire, hermano, cuando usted le pregunten qué quiere de comer, defínase, hombre. Mire, ¿y qué querés para tu cumpleaños? Hay cualquier cosa no existe, hermano. Mire, con Dios es igual. Con Dios nosotros, cuando buscamos su rostro, tenemos que venir con un propósito definido. ¿Qué es lo que queremos? Señor, estoy aquí, voy a buscar tu rostro en oración y en ayuno porque necesito este milagro. Necesito que me ayudes en esta circunstancia. Necesito que me ayudes en este problema. Necesito que me saques adelante en esta situación. Y no dudemos, hermano, que para Dios no hay nada imposible. Mire, hermano, algo bien importante que debemos de aprender, que el ayuno provoca lo milagroso. El ayuno provoca, hermanos, lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Porque nos estamos absteniendo de todo lo natural, de todo lo carnal. Mire, aquí estamos nosotros, hermano, nos abstenemos de las cosas naturales, del alimento, del descanso. Esto es una lucha, hermanos, porque yo sé de que la mayoría, hermanos, viene de una semana muy cansada, ya sea de estudio, de trabajo, del hogar, y venir, hermanos, yo sé que es algo, hermanos, de lo cual es admirable, porque estamos buscando a Dios y nos estamos absteniendo, pero debemos de venir, hermanos, a la casa de Dios con un propósito. Yo le pregunto, hermanos, esta mañana, ¿qué es lo que usted le pide a Dios, hermanos, que Él haga por usted? ¿Qué es lo que le está pidiendo a Dios? Mire, si usted me dice: no, hermano, fíjese que no vengo con algo definido, definámonos esta mañana. Señor, yo quiero dedicar este ayuno a pedirte por una provisión. Mire, hermano, no dude, una vez más yo digo, el ayuno mueve la mano de Dios, porque la Biblia dice que lo hacemos de todo corazón. Lo hacemos, hermanos, con esa intención de lloro y súplica y arrepentimiento. Avanzamos. Primeramente, el ayuno es una disciplina espiritual. Cuando ayunamos debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón, y cuando ayunemos debemos de venir con un propósito a pedirle a Dios. Una cita bien hermosa está en Mateo capítulo 6, verso 6. Mateo capítulo 6, en el verso 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mateo capítulo 6, en el verso 6. Pero vamos a leer del verso 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Os aseguro que ya tienen su recompensa. Cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y al orar, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas necesitáis antes que les pidáis. ¿Qué dice la Biblia, hermano? La Biblia nos dice la importancia, hermanos, de buscar a Dios en lo secreto. ¿Qué es buscar a Dios en lo secreto? No solamente se trata de tener un lugar de intimidad en nuestras casas. Buscar a Dios en lo secreto, hermanos, es saber que vamos a tener una relación íntima con Él en el tiempo que le buscamos. Mira, hermano, por eso es bien necesario que cuando nosotros ayunemos, no solamente vengamos con un propósito, sino que el tiempito que vamos a dedicar en oración sea algo, hermano, de lo cual podamos conectarnos con Dios, podamos tener una relación con Dios, podamos tener una intimidad con Dios. Por eso todo esto es bien importante, todo esto es bien necesario acerca de lo que es el ayuno. Y dice Mateo 6:16 también, dice: cuando ayunéis, no pongáis cara
triste, dice esta versión. Hermano, ¿y qué le pasa? Ay, hermano, es que estoy ayunando. ¿Y cuántos días lleva? No, si empezando voy, dice. Una cara, hermanos, triste. La Biblia dice: cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, que desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Os aseguro que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para mostrar a los hombres que ayunas, para no mostrar a los hombres, que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, Él te va a recompensar. Hermano, la recompensa viene de Dios cuando ayunamos. Cuando ayunamos, hermano, no dude, hermanos, que la recompensa viene de Dios. Pero nuestra actitud debe de ser una actitud, hermanos, de gozo, de alegría. Yo sé, hermanos, que de repente las tripas chillan, ¿verdad? De repente como que un dolorcito de cabeza, que de repente, hermanos, como que ganas de beber algo o tomar algo. Y como dije hace un momento, alguien puede ayunar con agua, sí lo puede hacer, hermano. Es parte de un ayuno, es parte de una previa preparación y todo. Pero lo cierto es de que muchas veces, hermano, puede haber eso de que cuando estamos ayunando, el cuerpo, hermanos, comienza a reaccionar de una manera que nosotros no quisiéramos. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado que de repente, ya sea después de un ayuno o de un culto, usted sale con un gran dolor de cabeza. Y uno dice: pues ni qué pasó, si venimos de un culto, venimos de la iglesia, venimos de adorar a Dios. Mire, lo cierto es, hermanos, es de que cuando el cuerpo está débil, debemos de comprender algo. Si a la presencia de Dios los montes tiemblan, ¿qué de nosotros, hermanos, que solamente somos polvo y nada más? Ya se imagina, hermano, un toque de Dios para nuestra vida. Por eso cuando dice la Biblia que los profetas miraban al Señor o tenían una comunión con Él, ellos caían como muertos, dice. Señor, decían ellos no podían soportar la gloria de Dios. La Biblia nos dice, hermanos, que llegó un momento que la gloria y la atmósfera espiritual era tan grande que los sacerdotes no podían ministrar. Es decir, hermanos, de que muchas veces, y no nos sorprendamos cuando el cuerpo se debilita en ayuno, cuando salimos con un dolor y decimos: no, hombre, ya no voy a ayunar. Es que el cuerpo no está acostumbrado, hermano. O sea, a esta hora, hermano, ya 10:35, ya la mayoría ya desayunó, ya está las hermanas pensando que van a hacer de almuerzo, algunos otros caceloreando, hermanos, ahí para ver si sigue comiendo, ¿verdad? Entonces es normal que cuando nos estamos absteniendo de todo eso, el cuerpo reaccione de una manera negativa. Por eso es bien importante, hermano, buscar a Dios en intimidad, con un propósito. También, hermano, vamos a avanzar. Jueces capítulo 20, verso 26. Libro de Jueces capítulo 20, el verso 26 dice la Biblia: entonces los israelitas y todo el pueblo fueron a la casa de Dios, lloraron y se sentaron ante el Señor, ayunaron aquel día hasta la tarde y sacrificaron holocaustos y pacíficos ante el Señor. Oiga bien, hermano, dice la Biblia que ellos ayunaron, el pueblo, dice, hasta la tarde. Es decir, un ayuno de un día. Alguien puede decir: no, es que esos ayunos cortos, mire, es necesario el tiempo, pero más que el tiempo es la calidad de tiempo que le dedicamos a Dios. Por eso la Biblia dice que 2 hombres subieron al templo a orar, pero uno, cuando salió sin nada de Dios. Pero otro estaba en el mismo lugar, oraron en el mismo lugar y sí salió santificado. ¿Por qué? Porque no se trata, hermanos, de cuánto tiempo estemos, sino que aprovechemos el tiempo a la hora de estar en la presencia de nuestro Dios. Por eso la Biblia dice en este texto: ayunaron aquel día hasta la tarde
y sacrificaron holocaustos ante el Señor. Y los israelitas preguntaron al Señor por qué el arca del pacto de Dios estaba allí en esos días. Y dice la Biblia, hermano, y la historia nos cuenta que el pueblo, hermanos, convirtió, hermano, esa derrota en victoria. ¿Por qué, hermano? Porque el pueblo se santificó. El pueblo buscó de Dios. El pueblo, hermano, se humilló ante la presencia de Dios. Vamos a leer también el libro de Esther, capítulo 4, verso 16. Dice: ve y reúne a los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, ni noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces iré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Mira, hermano, yo le quiero decir algo. Grandes problemas, grandes ayunos. En todo, hermano. En tiempo, en calidad, en búsqueda. Por eso al Señor le preguntaron: pero maestro, tus discípulos no ayunan. Y el Señor les dijo: ¿cómo van a ayunar? Dijo: si están de fiesta. ¿Y por qué estaban de fiesta? Porque Jesús estaba con ellos. Entonces, pero Él dijo: pero llegará un día que se les será arrebatado el novio, entonces van a ayunar. Y mire, hermano, el ayuno es con propósito. Si usted tiene un problema, necesidad, algo que usted necesite que Dios haga y sabe que solamente Dios lo puede hacer, el ayuno, hermano, es una herramienta espiritual. ¿Y cuánto tiempo? Puede ser un día, puede ser un tiempo dedicado a Dios, absteniéndonos. Pero también, mire, hermano, ¿sabe lo que Esther iba a hacer? Esther se iba a presentar delante del rey para ver, hermano, y darle lo que era, hermanos, al pueblo judío, la liberación de ellos. Esther quería interceder por el pueblo judío, pero ella se dio cuenta, hermanos, que la belleza no era suficiente, porque era la reina. Es más, ella fue elegida entre muchas doncellas. Es más, ella no era del reino, pero tenía la gracia de Dios. Y dice la Biblia que el rey Asuero, él vio a Esther y se enamoró de ella. Mire, pero Esther podía haber dicho: no, hombre, ya tengo esto ya listo, ya todo está bien. Me voy a presentar delante del rey y él me va a decir que sí, me va a ayudar a cuidar al pueblo judío. Pero Esther no se confió, hermanos. Esther, hermanos, no dijo: mi belleza es suficiente para convencer al rey. No, ella dijo: vayan, ayunen conmigo 3 días, día y noche. No beban, no coman. También mis doncellas y yo vamos a estar ayunando, porque al tercer día me voy a presentar delante del rey. Y oiga bien lo que dijo: y si perezco, que perezca. Es decir, de que ella estaba decidida. Pero mira, hermano, y es cierto, ¿sabe por qué ella tomó esa decisión de ayunar? Porque nadie podía presentarse delante del rey si no era llamado e invitado. No crea que cualquiera llegaba: aquí vengo, rey, a pedirte algo. No, aún la mujer tenía que pedir audiencias para presentarse delante del rey. Y viene Esther, dice: no, dice, yo me voy a presentar, pero yo sé que a pesar que soy la esposa, a pesar que soy la reina, a pesar que soy hermosa ante los ojos del rey Asuero, pero yo voy a ayunar. Y les pido a mis doncellas y les pido a todo el pueblo judío que ayunen, porque a través de este ayuno vamos a obtener la liberación de Israel. Mira, hermano, grandes males, grandes soluciones. Grandes problemas, grandes oraciones. Hermano, no podemos cambiar un problema si no es, hermano, con un tiempo dedicado a Dios, como tiene que ser, en oración y en ayuno. Por eso encontramos a Esther, que ella dice: ayunen 3 días. El primer ayuno que vimos era de un día, este ya era de 3. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 2. La palabra de Dios nos dice y nos enseña en Mateo 4:2,
Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, hablando de Jesús, tuvo hambre. Oiga bien, hermano, 40 días. Esto, hermano, definitivamente, yo recuerdo, oiga bien, no sé cuánto tiempo, pero también está el ayuno de Daniel, que son 21 días. 21 días donde dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón buscar el rostro de Dios. Y usted recuerda que cuando al 21 días el ángel se le aparece y le dice: Daniel, desde el primer día tu oración fue escuchada, pero el príncipe de Persia se opuso para no poder obtener la victoria. Hermano, 21 días, en este caso el mayor de todos, 40 días. Entonces, podemos darnos cuenta de algo. Yo recuerdo un pastor, hermanos, yo tenía, si no mal recuerdo, quizás unos 8 años. Todavía estábamos en la iglesia trinitaria en ese tiempo. Pero yo recuerdo que al pastor yo no lo miraba. O mejor dicho, hubo una temporada que no lo vi. Yo le preguntaba a mi mamá y le decía: mire, mamá, ¿y el pastor qué se hizo? ¿Dónde está el pastor? Y ella solamente me decía: hijo, él está en una temporada de ayuno y de oración. Pero yo recuerdo, hermanos, de que llegó un momento donde él solamente salía de un cuarto solamente a predicar. Y un día domingo a los niños, hermanos, desde el inicio nos mandaban a clases. Yo recuerdo que desde el inicio no estábamos en el culto, sino que desde el inicio estábamos en clase dominical o la clase que correspondía. Y yo recuerdo, hermanos, que en esa ocasión yo me quedé. Y el pastor, hermano, salió después a predicar. Y yo lo notaba diferente. Él es bien alto. El nombre de él es Numa Rodesno. Él es bien alto, hermanos. Y su saco, hermanos, por ende, pues grande, ¿verdad? Y todo, pero yo lo miraba en esa ocasión que el saco lo consumía. El saco era demasiado grande. Y yo miraba de que había adelgazado. Pero mira, hermano, yo recuerdo en esa oportunidad, él se para detrás del púlpito y detiene la predicación. Y él dice: Dios me está mostrando, dice, que hay un espíritu de brujería en medio de la iglesia. Hermano, y de repente, hermano, sale una mujer corriendo por todos lados, tirando maldiciones, hermano. Era una bruja. Y en ese momento, hermano, el pastor, yo recuerdo bien, solamente reprendió. Y mire, hermano, a pesar que era trinitario, él no dijo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dijo: en el nombre de Jesús, dijo él, echo fuera ese demonio. Y la mujer, hermano, donde estaba, cayó al suelo. Ahí los servidores la tomaron, la trajeron al altar, oraron por ella. Yo recuerdo, hermano, hasta donde yo recuerdo, hermanos, de que ella se lanzaba al suelo y todo lo que comúnmente, hermanos, estas personas hacen. Pero hubo una liberación. Y después de ahí, hermano, después de esa liberación, hermano, como que hubo un mejor ambiente en el área espiritual de la iglesia. ¿Sabe por qué traigo a memoria esto, hermano? Porque, hermano, no dude que hay personas allá afuera, puedo decir, ¿verdad?, que están trabajando para que las iglesias no avancen, para que las iglesias se detengan. Hubo un predicador que en cierto momento lo escuché, que él dijo de que él iba a viajar a un país y iba en el avión, y en ese momento se sentó a la par de X persona y él iba leyendo la Biblia, y él también iba leyendo un libro. Y comenzaron a platicar y le dice: yo soy pastor, predicador. Le dice: yo también, le dice la otra persona. Y yo voy, le dice, a una conferencia, pero le dice, vamos a entrar en un tiempo de ayuno y oración. Yo también, le dice, yo también voy, estoy en ayuno, le dice él. ¿De verdad usted es predicador del evangelio? No, le dijo, yo soy satanista, le dijo.
y nosotros nos reunimos para ayunar en contra de ustedes, los predicadores y de las iglesias. Hermano, literalmente yo le quiero decir, el reino de las tinieblas no descansa. A mí me da pena, pero gloria a Dios, hermano, por lo menos la iglesia, desde hoy, desde las 9, desde antes, ¿verdad? Desde que despertamos y todo, hacemos una oración poniendo a Dios este ayuno, por lo menos hasta las 2 de la tarde, por lo menos, hermano. Y ya dijimos de que, hermano, para los que no estaban, este año vamos a tener un ayuno de 6 a 6, por lo menos uno en el año, hermano, y el otro periódicamente, a modo que cuando ya vengamos a sentir, hermano, cada mes, alguien me va a decir, no, hermano, hagámoslo todos los domingos, me van a decir. Pero yo le quiero decir, el reino de las tinieblas no descansa. Y hermano, es ahí donde nosotros debemos darnos cuenta, donde la Biblia dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces nosotros también debemos de prepararnos. También nosotros debemos de buscar a Dios, hermano, independientemente del tiempo, hermano. Es decir, así como Jueces nos dice que ayunaron un día, así como Esther dice la Biblia que ayunaron 3 días, así como Daniel ayunó 21 días, así como el Señor Jesucristo ayunó 40 días. Hermano, una vez más yo digo, yo recuerdo haber visto a este pastor después de una temporada de ayuno y oración, como, hermano, Dios liberó, podemos decir, el ambiente espiritual de la iglesia. Por eso, hermanos, cuando ayunemos, pidámosle a Dios que Él purifique el ambiente espiritual de esta iglesia. Porque como digo, hermano, hay un mundo satánico que quiere ver sucumbir a las congregaciones. Hay un mundo satánico, hermanos, que quiere ver destruidas las iglesias. Por eso nosotros también debemos de optar, hermanos, por orar y por ayunar y buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo también, hermano, acerca de lo que es el ayuno y la oración, o mejor dicho, los beneficios que el ayuno trae. ¿Sabe lo que el ayuno trae para nosotros? Vamos rápidamente a Hechos capítulo 13, verso 2. Dice la Biblia, Hechos 13, 2. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Mira, hermano, le quiero comentar algo. ¿Se acuerda usted cuando eligieron al sucesor de Judas? Si no mal recuerdo, fue el sucesor Matías, ¿verdad? El sucesor de Judas, ¿cómo lo eligieron? La Biblia dice que echaron suerte. Mira, hermano, en mi mente finita, ¿cómo echaron suerte? En mi mente finita y en esta cultura, quizás con dados usted. El que saque el mayor número va a ser el nuevo discípulo de Jesús, el nuevo apóstol. No sé, hermano, pero algo sí yo le quiero decir, que desde que recibieron el Espíritu Santo, jamás en la Biblia vamos a encontrar a la iglesia echando suerte. El Espíritu Santo lo guiaba. Mira, hermano, ¿sabe por qué muchas veces nosotros no podemos comprender el propósito de Dios? Porque de una manera indirecta estamos echando suerte a nuestra vida. Es decir, a ver cómo me va. No, hermano, no es como a ver cómo me va. Oremos, ayunemos para que nos vaya bien. A ver qué pasa. No, hermano, no es que a ver qué pasa. Oremos y ayunemos para que lo que pase sea la voluntad de Dios. Ahora bien, hermano, muchas veces, hermano, la voluntad de Dios no va a ser la nuestra. Pero ¿sabe lo que el ayuno va a hacer? Darme la capacidad para aceptar la voluntad de Dios. Hermano, ese es bonito. ¿Sabe por qué? Porque realmente cuando nosotros ayunamos y oramos, dice la Biblia que la iglesia estaba orando y estaba ayunando. Y de repente, hermanos, el Espíritu de Dios les da a entender y les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, ¿verdad?, para la obra misionera. Mira, hermano, era el Espíritu Santo que lo guiaba. Era el Espíritu Santo que indicaba.
Y al apóstol Pablo, notamos que en la vida del apóstol Pablo era el Espíritu Santo, que dice la Biblia que el Espíritu Santo le hablaba y le decía: Saulo, no vayas a ese lugar. Pablo, ve a ese lugar. Es decir, que el Espíritu Santo lo guiaba. Mira, hermano, a través del ayuno y la oración podemos provocar que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Y ya no vamos a caminar por suerte, sino por propósito divino. Ya no vamos a caminar a ver cómo me va este día. No, vamos a saber que nos va a ir bien porque Dios está con nosotros. Por eso yo le quiero decir, el beneficio de ayunar es que vamos a tener una conexión divina con Dios. Y ya no nos vamos a conducir por suerte, sino por el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. Lindo es, hermanos, cuando nosotros ya tomamos decisiones, no para ver qué sucede, sino porque Dios nos está guiando. Y usted está seguro y dice: no, así lo voy a hacer porque yo sé que Dios así lo quiere. Mi hermano, es bonito. Yo solamente puedo decir y testificar, hermano, de que todavía el ayuno es algo que la iglesia lo necesita. Hubo un predicador, o creo que todavía está, él es predicador de... no recuerdo la iglesia, la Cristo Te Llama, creo yo. Mire, porque muchas veces nosotros vemos el glamour, ¿verdad?, de la gente. Sí o no, hermanos, como nosotros no quisiéramos tener el don de milagros, de sanidad. Mire, eso como que se está perdiendo en las iglesias, ¿verdad? Porque antes había un grupo selecto o alguien que oraba y la gente testificaba y decía: Dios ya me sanó, Dios hizo esto, el don de sanidad. Pero como que se está perdiendo eso en la iglesia. Pero lo que le quiero decir, que muchas veces nosotros podemos ver una persona, y esto pasa, hermanos, mucho en el ámbito ministerial, pastoral o de liderazgo. Usted puede ver grandes pastores, y digo grandes no por ellos, sino por el Dios que sirven, hermano, que cuando predican la unción, la gloria de Dios. Yo les he comentado de un anciano, T.F. Tenney, no sé, creo que todavía está vivo, no recuerdo, ya no, ¿verdad? Creo que un par de años él murió, pero yo estuve en conferencias donde él no hablaba español y él comenzaba en su español medio masticado a decir gloria a Dios, a decir aleluya y a decir palabras así cortas en español. Pero mira, hermano, ese anciano no podía correr de aquí ni para allá. Este anciano solamente decía unas cuantas palabras, otras las decía en inglés, a saber qué decía, pero la gloria de Dios cambiaba la atmósfera espiritual. La gloria de Dios descendía y la gente comenzaba a hablar en lengua, la gente comenzaba a alabar a Dios y comenzaba la administración de la presencia de Dios. ¿Sabe cómo se logra eso? A través de una conexión divina, a través del ayuno, a través de la oración. Y nosotros, hermanos, cualquiera de los predicadores pudiese decir: yo quiero tener eso, pero mire, no queremos pagar el precio. Porque estos hombres cuentan, hermanos, de que su vida de oración no es de 2 horas al día, es de 6, 8, 10 horas. Claro, nosotros podemos decir: hermano, pero tengo mucho que hacer y tengo que hacer lo otro. Sí, es cierto, hermano. Pero hablando en el área ministerial, nosotros nos sorprendemos los predicadores y decimos: ¿cómo yo quisiera ser así? Sí, pero tenemos que comenzar desde ya, hermano, a aumentar el tiempo de oración. Ya 2, 3 horas no van a ser suficientes. Tenemos que orar, tenemos que avanzar más en el tiempo de ayuno y de oración. Por eso había un predicador de los que yo le mencionaba, no recuerdo de qué denominación, cuando llegaban jóvenes y le decían: pastor, yo quiero entrar al ministerio, le decía. ¿De verdad querés ser ministro de la palabra?, le decía. Sí, le decía. Te espero mañana lunes, le dijo. Venís a mi oficina, vamos a ir a X lugar. Y prepárate que no vas a regresar en 15 días. También iba con su Biblia y todo. Agarraba su 4x4 y lo llevaba a una montaña, hermano, refundida de Chalatenango. Y cuando llegaba había una pequeña cabaña bien bonita, no había más que agua, una camita, lo necesario, hermano.
refri no, lo necesario. Y el pastor bajaba un montón de garrafones de agua y le decía, mira, le dice, aquí está la Biblia, te regalo esta Biblia, aquí está esto, podés tocar. Ah, sí, aquí está la guitarra, le decía. Vengo dentro de 15 días, no le dejaba comida. Si está vivo, le dijo, es porque soy llamado de Dios. Si te encuentro vivo, le dice, es porque realmente Dios te ha llamado. Lo primero que el pastor les ponía a hacer era 15 días de ayuno. Claro, con agua, pero no es lo mismo, ¿verdad? Ya dijimos. Pero 15 días, hermanos, que tenía que buscar el rostro de Dios. Sí, ¿y cómo hacía para regresarse si no sabía dónde estaba? ¿Y cómo hacía para regresarse si ni señal había? Y en aquellos tiempos tamagotchis eran los teléfonos o no habían. Mira, hermano, es que definitivamente como que los ministerios tiempo atrás eran formados en esta área: ayuno y oración. Ayuno y oración. Ahora, ¿qué es lo que decimos? Pastor que no tiene panza no da confianza. Mira, hasta con lo que, ay, los pastores nos sentimos contentos de tener una gran simba, hermano. Pastor que no tiene panza no da confianza. Y estamos nosotros entrándole para ver si tenemos panza. A otro le decimos, ya tiene púlpito incorporado. Mire, bromeamos, pero yo creo que Dios dice, no, hombre, hijo. El pastor Milton, le dicen. ¿Y quién es Milton? 1000 toneladas. Hermano, es necesario que el ministerio, y hablo del ministerio pastoral, hermano, volvamos a esas raíces. Volvamos, hermanos, donde, mire, no había mucha elocuencia, pero había gloria de Dios. No había mucha preparación, hermano. Mire, es que en realidad todo es necesario, pero preparación sin unción no es nada. En cambio, unción, y no decir bien las palabras, porque yo conozco pastores, hermanos, de que hay palabras que no las dicen bien, pero las dicen bien ungidas. Y el pueblo entiende, hermano. Es lo mejor. Por eso yo le digo, y hablo primeramente de nuestra persona en el área ministerial. Mire, si yo le enseñara, hermano, el protocolo, o ¿cómo se llama? Cuando hacemos una bitácora del ayuno que vamos a tener el lunes y martes, mejor ni se le enseño. Donde yo veo la bitácora. No, hombre, si vamos a pasar más tiempo parados que de rodillas. Entonces, claro, ahora ya ni modo, ¿verdad? Uno tiene que someterse, pero lo cierto es, hermano, que vamos a volver a ver la gloria de Dios, primeramente los ministros, cuando aprendamos a doblar rodillas y a buscar en ayuno y en oración a Dios como tiene que ser. Es decir, hermano, el tiempo necesario. Por eso créame, hermano, yo creo que con mi esposa los ayunos máximos que hemos tenido, creo que han sido de 21 días. Pero no crea que jalados, no, tampoco, hermano, no, hombre, no exagere. Ya en la noche comiendo liviano, como coy conejo, en eso, lechuga me daban, fruta, es lo único, algo liviano, 21 días. Y mire, hermano, no dude, yo recuerdo que muchas cosas, hermano, que la iglesia necesitaba, se lograron a través de eso. Pero también, hermano, si dejamos de ayunar y descuidamos la oración, lo que Dios nos da, también podemos perderlo. Y dígamelo a mí, que yo lo he experimentado. Dios lo dio, ¿verdad, Yuli? Y a los años, Dios lo quitó. Probablemente, hermanos, porque nos comenzamos a dedicar a la obra y no al Dios de la obra. Mira, hermano, por eso es importante sacar tiempo para Dios, no para la iglesia. Oiga bien lo que digo, es diferente. La iglesia es todo lo que hacemos aquí, venir, hermano, a apoyar y todo eso. Pero a Dios es doblando rodillas, es orando. Y muchas veces, y lo digo con respeto, hermano, pero muchas veces los ministros, los pastores, estamos tan ocupados en la obra que no tenemos tiempo para hablar con el Dios de la obra.
Y decimos, ¿y por qué no avanzamos? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Sí, porque estamos afanados en la obra, pero no estamos teniendo intimidad con el Dios de la obra. Por eso, hermano, gloria a Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en este lugar y en muchas congregaciones, hermano, la iglesia tiene cuidado de sus pastores. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Llegó un momento después de la pandemia que tuvimos que reivindicarnos. Donde, hermanos, yo les digo, mi esposa tuvo que ir a trabajar, yo tuve que ir a trabajar, no solamente para sostener la familia pastoral, sino para sostener hasta la misma iglesia. Porque estábamos pagando, hermano, y los bancos no dejaban de cobrar. Y, hermano, algo que yo siempre tuve, y Dios es testigo primeramente, y mi esposa también, es que yo nunca descuidé el consejo de la palabra de Dios. Jamás, yo trabajaba, hermano, y todo, no tenía un horario fijo, es cierto, ¿verdad? Pero nunca, hermano, nunca yo me paré detrás de un púlpito en ese tiempo y decir, hermano, no sé qué predicar, pero algo voy a decir. No, jamás, siempre la preparación. Claro que eso ayuda, pero déjeme decirle, hay muchos pastores que lamentablemente, hermanos, tienen que dedicarse a lo secular. También le voy a decir algo sincero. Hay unos que no necesitan, pero son ambiciosos. Hay pastores que no necesitan, pero todavía quieren más, no se conforman. Ellos están ahí por el dinero en realidad. No se conforman y están en negocios, y hacen esto y lo otro, y no se conforman y descuidan la obra del Señor. Mire, gloria a Dios, hermano. Y una de las cosas que hemos hablado con mi esposa y con Esthercita, Keilita también, pero ella no entiende, hermano, pero ahí estaba escuchando, ¿verdad? Pero hemos hablado y hemos dicho, gracias a Dios por esta iglesia, que de una u otra manera, hermano, vamos saliendo, de una u otra manera vamos avanzando, y nosotros tenemos el tiempo para prepararnos en oración, en ayuno, en visita, en hacer la labor pastoral. La labor como tiene que ser, estar en lo que tiene que estar. Por eso no se sorprende, hermanos, en realidad este es nuestro trabajo, es lo que debemos de hacer. Por eso es bien importante, hermano, darle gracias a Dios por congregaciones como estas. Y así hay muchas también. Pero también hay muchas, hermanos, de las cuales por A o B motivo, hermanos, se han descuidado en esa área. Y los pastores también se descuidan. Y al final, hermanos, se viene desboronando todo. Y esto, como le digo, dígame a mí que yo también ya viví eso. Porque la vida cristiana no solamente es victoria, también hay derrotas. Y en las derrotas aprendemos para no volver a repetir lo mismo. Por eso, hermano, ¿cuáles son los beneficios del ayuno? Conexión divina. También fortaleza. Dice la Biblia que después que Jesús ayunó, los ángeles venían y le servían, le fortalecían. También la Biblia nos dice que a través del ayuno y la oración, oiga bien, hermano, podemos tener autoridad divina. Mire, eso de tener autoridad divina, hermano, es algo hermoso. La autoridad divina, hermanos, es lo que la Biblia dice en Mateo capítulo 17. Pero esta clase o este género no sale si no es con oración y ayuno. ¿Y de quién está hablando? De una sanidad. Dice la Biblia, vamos a leerlo. Cuando llegaron al gentío, vino a él, en Mateo 17:14, vino a él un hombre que se arrodilló ante él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y padece mucho con frecuencia. Cae en el fuego o en el agua. Lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Jesús le dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráiganlo acá. Oiga bien, y dice: y Jesús reprendió al demonio y le expulsó, y el muchacho quedó sano desde esa hora. Entonces los discípulos llegaron a Jesús aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque os aseguro que si tuviere fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hermano, el ayuno nos da autoridad divina en el nombre de Jesús. Cuando estamos orando y ayunando, hermano, estamos recibiendo la autoridad de Dios, hermanos, para reprender todo aquello que nos puede afectar en nuestra vida espiritual.
para reprender, hermanos, para echar fuera demonios, de enfermedades, de problemas. No hay nada más lindo, hermano, que tener la autoridad de Dios a la hora de orar, a la hora de interceder, a la hora de resolver un problema. Usted está seguro que lo que usted está diciendo, hermano, viene de Dios para su vida. Pero ahora bien, yo le quiero aconsejar algo bien importante. Hermano, no juguemos con el diablo. Yo recuerdo, hermano, hay un libro que se llama Oíme bien, Satanás. Bastante grueso el libro. Es de un pastor, predicador, si no mal recuerdo, argentino. El nombre de él es Carlos Anacondia. Él cuando predica, hermanos, él tiene esa expresión: oíme bien, Satanás. Y reta al diablo. Y mi hermano, uno de predicador joven, estoy hablando ya hace mucho tiempo, porque yo escuché eso. Yo dije, qué bonito se oye, dije. Y mire, hermano, en una predicación que me habían invitado en otra iglesia, hermano, yo dije esa expresión: oíme bien, Satanás. Y reté al diablo y dije otras cosas. Y dije otras cosas, hermano, retándolo. Y mire, hermano, ¿para qué dije eso? Mire, esa semana tuve problemas hasta decir, ya no. Y yo decía, Dios mío, ¿y por qué tantos problemas si venimos de una temporada bien bonita de ayuno, de oración? Y hermano, porque déjeme decirle, el ayuno y la oración alborota al diablo. El ayuno y la oración alborota el panal del infierno. Pero si nosotros tenemos la autoridad de Dios, hermano, vamos a poder detener todo aquello. Pero ojo con esto: no andemos, como decimos nosotros, chilateando al diablo. Ay, déjelo, hermano, él no tiene nada que ver con usted ni conmigo, porque somos de Cristo nosotros. Por lo tanto, ay, déjelo. Pero muchas veces uno se emociona, y que al diablo yo lo voy a pisotear, y que él venga el diablo yo lo voy a reprender, y si viene el diablo lo voy a agarrar de los cachos. Y cuando se le aparece, hermano, miren, no es lo mismo de verla o llamarla que tenerla enfrente. No es lo mismo, hermano. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Saber que esa autoridad, hermano, verdaderamente viene de Dios para nosotros. Por eso yo les he dicho a ustedes el ejemplo de aquellos jóvenes en el nombre de Jesús, de quien predica Pablo. A veces nosotros, hermanos, no tenemos la autoridad suficiente y queremos andar reprendiendo lo que no nos compete y nos va mal en la vida. Necesitamos la autoridad de Dios. Y para tener la autoridad de Dios solamente se obtiene a través del ayuno y de la oración. 2 puntos y termino. El ayuno, los beneficios es que trae arrepentimiento a nuestra vida. Solamente se lo menciono. ¿Se acuerda cuando Nínive iba a ser destruida? Ellos se arrepintieron. Buscaron a Dios en oración y en ayuno. Hasta los animales ayunaron. Hasta los animales no comieron ni bebieron. Mi hermano, deberíamos de probar eso también los que tenemos mascota. No darle comida al chucho, al gato, al loro, ¿verdad, hermano? A los pericos, a los que tengamos, a las gallinas, hermano. Dice la Biblia que Nínive ni los animales comieron. Y mira, hermano, a Dios le agradó eso y dijo, no, hombre, dijo. Mire, y sabe una cosa, hermano, Nínive era un pueblo pagano, un pueblo que no tenía nada que ver con Dios. Mire, hermano, una vez más yo le digo, si Nínive, siendo pagano, movieron la mano de Dios, ¿cuánto no más nosotros que sí somos hijos de Dios? Hermano, si Nínive, que no era hijo de Dios, movieron la mano y la misericordia de Dios, ¿cuánto no más nosotros que estamos conectados con Dios? Por eso yo le quiero decir, el ayuno trae arrepentimiento. Y, hermano, por eso es importante ayunar. ¿Sabe por qué? Porque a través del ayuno examinamos nuestra vida. Esta mañana tenemos que decirle, Señor, si hay algo en mi vida, perdóname y ayúdame a quitarlo. Ayúdame a quitar esto que a ti no te agrada. Ayúdame a eliminar esto que a ti no te agrada. Y por último, hermano, el ayuno, uno de los beneficios es de que nos ayuda a poder quitar o a controlar los deseos de la carne. Deseos carnales. Mire, el deseo carnal puede ser bueno y puede ser extremadamente malo. Un deseo carnal, la comida, porque es un deseo de la carne. Usted tiene hambre, es un deseo carnal, pero no significa que sea malo.
a no ser que esté en ayuno, ¿verdad? Ahí sí, es malo querer comer, porque no nos estamos absteniendo, pero el deseo de la carne, como la comida, puede ser algo natural. Pero mire, hay deseos de la carne como la concupiscencia que dice la Biblia. ¿Cuáles son las concupiscencias? Aquellos deseos carnales íntimos que probablemente nadie conoce. Mira, hay gente que tiene problemas, hermano, de una adicción, y es algo oculto que ellos tienen. Hay adicciones, hermano. Hace poco, hermano, y uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? En ese sentido, porque normalmente los varones, normalmente, no debería, pero normalmente, y esto lo vi hace poco también. Mira, hermano, cuando alguien ve una mujer bonita, hermosa, mira, hermano, hay hombres, hermanos, que no solamente se le quedan viendo, sino que la siguen hasta que la pierden en el... Y si se da vuelta ella, también ellos se dan vuelta. Y otros hasta la boca abren, ¿verdad? Mire, yo le pudiera decir como hombre normal y natural, es naturaleza humana. Pero hermano, el ayuno hasta nos quita el deseo de andar viendo cosas ajenas, hombre. El ayuno elimina ese deseo carnal en nosotros de estar viendo cosas de las cuales no son provechosas para nuestra vida. El ayuno elimina todo deseo, hermano. Mire, el ayuno elimina el deseo aún de ver cosas, hermano. Y esto no solamente físicamente o naturalmente. Yo recuerdo una buena hermana en un día que hicimos un día familiar. Pusimos un juego entre padres e hijos. Y los hijos tenían que decir cuál era la comida favorita de la mamá, el color favorito de la mamá, cuál era la ropa que más bonita le quedaba a la mamá. Él tenía que, porque conocía a su mamá. Pero también la última pregunta era, ¿cuál era el programa favorito de la mamá? Y mire el niño, hermano, el color favorito de mi mamá es morado. ¿Es verdad? Sí, un punto. La comida favorita de mi mamá es la carne. ¿De verdad, hermana? Sí, un punto. Otro punto. ¿Cómo se viste mi mamá? ¿Le gusta vestirse de esta manera? ¿Es verdad, hermana? Sí, otro punto. Ahí lo notaba ella antes, ¿verdad? ¿Y cuál es el programa favorito de tu mamá? Betty la Fea, dijo. Y Pedro el Escamoso, dijo. Mira, hermano, la hermana, hermano, se sintió tan mal, achicada, mal, se puso roja. Pero mira, hermano, desde ahí ella dijo, hermano, dijo, yo necesito buscar a Dios en ayuno para quitarme esto, que yo sé que no es bueno. Mira, hermano, hay programas televisivos que en algún momento, ya sea porque alguien los miraba o se miraban, o hay cortos ahora ya de eso, hay programas de los cuales incitaban a la infidelidad. Yo recuerdo, hermanos, yo no sé en qué año, pero estaba bichito todavía, esa mentada Rosa de Guadalupe. Mira, hermano, lo que incitaba era el pecado. Incitaba el pecado, donde maestras de colegio incitaban a los alumnos, hermano, y ver ese episodio en la mente de un jovencito era morbosidad, donde el hombre engañaba a la mujer y viceversa, hermano, y eso al verlo, hermano, parece insignificante, pero la Biblia es bien clara cuando dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está bien, tu cuerpo estará bien. Lo que permitimos entrar a nuestra vida es lo que va a gobernar nuestra vida. Programa, usted recuerda aquel programa, ¿qué pasa el desgraciado? Decía, no me acuerdo de la señora, ¿cómo se llamaba? Laura. Gracias. La señorita Laura sería totalmente, es cierto, señorita, ¿qué pasa el desgraciado? Y mire, hermano, ahí estaba, ahí, viendo cosas de las cuales en realidad no eran ciertas, todo ficticio, pero dañaba la mente. La otra señora, doctora Polo,
De igual manera, en esos juicios que ella tenía, mentiras, pero pervertían la mente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Esta hermana dijo un día: hermano, yo le prometo a Dios, dijo ella, yo voy a ayunar, dijo, para que Dios me quite este vicio de ver novelas. Porque era un vicio, dice ella. Ya era algo, hermanos, de que es más, si el culto era la hora de la novela, ella no iba. Y ella lo testificó. Hermano, vamos a tener reunión tal día. ¿A qué horas, hermano? Tal hora. Y varias veces ella me decía: hermano, ¿y que no cree que la puede hacer antes o después de esa hora? Y yo no sabía por qué, pero después me di cuenta y ella misma testificó que era por la mentada novela. Entonces, hermano, mire, oración y ayuno, hermano. Oración y ayuno es lo que necesitamos. Y esto por decirlo, hermano, porque ahora hay tantas cosas que necesitamos eliminar de nuestra vida. Cosas de las cuales son tóxicas para nuestra vida. Y si no las quitamos, hermanos, vamos a terminar mal en todas las áreas. El ayuno es importante. Cuando ayunemos, hagámoslo de corazón y Dios nos va a dar la victoria. Pongámonos en pie, hermanos, en esta oportunidad. Vamos en esta hora a nuestro segundo tiempo de oración y vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle a Dios, hermanos, que Él sea obrando en nuestra vida. Pongámonos en pie, vamos a cantar un coro y luego buscamos un lugar para orar. Un lugar, hermanos, para decirle a Dios que necesitamos de Él y poner en las manos de Él, hermanos, todas nuestras necesidades. Cantamos un coro y luego oramos. Digámosle a Dios en esta hora: yo quiero